Bien, hermanos, vamos a compartir la palabra que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y verso 21 al verso 26. Mateo 5, del 21 al verso 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Cada día que nosotros pasamos sucede algo diferente. Por eso yo estaba pensando y respecto de qué oímos esta semana o qué oíste esta semana, ¿no? Y decir, ¿no? ¿Qué oíste? ¿Sabes lo que dijeron? Llama nuestra atención, ¿no? Porque siempre estamos pendientes de las noticias que se reproducen día a día. Sin embargo, cuando vemos las noticias, casi la mayoría de ellas están llenas de grandes injusticias, ¿no? Y estas injusticias para muchos es, ¿cómo podemos decir? Son reconocidas como tal, sin embargo para otros no, ¿no? Entonces podemos decir que estamos viviendo donde cuando hay una injusticia, sí, habrá un sector que diga que eso es una injusticia, pero también hay otro sector que dice que no es así, ¿no? Por ejemplo, si retrocedemos un poquito el tiempo atrás a lo que sucedió en el Congreso, el cierre del Congreso para algunos fue una medida justa y legal, y para otros fue una injusticia, ¿no? El nombramiento de un nuevo Congreso para algunos fue muy bueno, y para otros, mirando los sucesos últimos, dirán que es muy injusto todo lo que están haciendo. Y este nuevo Congreso vacó al presidente. Para algunos fue una acción legal y justa, para otros fue muy injusto, ¿no? Entonces podemos ver, ¿no?, todas estas noticias viendo diríamos, un doble aspecto o una doble apreciación, ¿no?, de parte de algunos. Así también podemos ver las marchas de protesta de las últimas semanas, o la marcha de protesta cuando sacaron al presidente Merino, donde murieron 2 jóvenes, ¿verdad? Entonces, es igual, la misma situación. Algunos dirán que fue muy bueno sacarlo y otros que es injusto sacarlo, ¿no? Y ahora están buscando que los que mataron a estos jóvenes comparezcan ante el tribunal, ¿no? Porque cometieron un delito, quebrantaron la ley quitándole la vida a estos jóvenes, ¿verdad? Y si nosotros pensamos, ¿qué piensas al respecto? Entonces dirán, sí, está muy bien. Y por eso muchos dicen, yo quiero que se aplique todo el peso de la ley. Y aplicarse todo el peso de la ley es, yo quiero que se haga justicia, castigando a aquellos que quitaron la vida a estos 2 jóvenes, ¿no? Entonces, nuestra vida sucede así, con justicias e injusticias,
¿no? Por ejemplo, la noticia de esta semana fue la manifestación del sector agrario y personas que han sido, diríamos, explotadas por muchos años, casi 20 años. Entonces, podríamos decir eso es una injusticia, ¿verdad? Pero para el sector empresarial agrario no es así. Mirando todos estos sucesos, entonces una hermana me decía, pastor, ¿qué es la justicia? Entonces, ¿cómo? Dime, mejor dicho, me dice, ¿cuál es la justicia que deben practicar los cristianos, ¿no? Si nosotros pensamos en la justicia o de hacer la justicia, tenemos que pensar de cumplir las leyes y vivir de acuerdo a ellas, ¿no? Sin embargo, la pregunta de esta joven me dejó pensando y me llevó a meditar y a buscar cuál es la justicia que el Señor queremos que nosotros practiquemos o dentro de qué justicia quiere que nosotros vivamos. Eso me llevó a buscar en la palabra, ¿no? Para encontrar respuesta a esta inquietud. Y ahí me encontré con esta palabra del Señor Jesús que dice, ¿verdad? ¿Oíste lo que fue dicho? ¿No? Esto está en Mateo en el capítulo 5. Antes de este verso 21 le precede el sermón de las bienaventuranzas y luego lo que los cristianos deben ser en el mundo, la sal del mundo y la luz del mundo. Y luego en el verso 17 encontramos Jesús y la ley, y ahí el Señor Jesús aclara que Él no ha venido para abrogar la ley o los profetas, sino ha venido de cierto ha venido para cumplir la ley, ¿no? Y es estos versos que preceden, y luego encontramos el pasaje que vamos a compartir en esta mañana. Y está a partir del verso 21, y ahí el Señor Jesús va a hablar acerca, ¿no?, de qué tipo de justicia requiere que practiquen o en la cual vivan sus seguidores. Y el Señor Jesús va a señalar aquí un contraste en cómo interpretaban los maestros o fariseos de aquel entonces la ley y el entendimiento, la ampliación que Jesús hacía de ella, ¿no? Y así podemos ver que Jesús no vino para incumplir, sino para cumplir la ley y quizá para profundizarla y llevarla con niveles más altos, ¿no? Lo primero que encontramos es que lo que el Señor Jesús está diciendo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Sabemos que los antiguos a los cuales el Señor Jesús se refería eran ante los antepasados de aquellas personas o del público al cual el Señor Jesús se dirigía. Y si vamos más allá, quizás se está dirigiendo a las personas que recibieron la ley de Dios en el Sinaí. Y el Señor Jesús le dice, no matarás, recordando también que este mandato se había dado en Éxodo 20:13 y Deuteronomio 15:17. Y a esto el Señor Jesús le agrega una glosa rabina, ¿no?, que cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Escuchando esto, nosotros podemos pensar, pero eso es, diríamos, la secuencia justa y regular del cumplimiento de la ley, ¿verdad? Si alguien mata, entonces será culpable o tendrá que responder delante de una corte, ¿verdad? Sin embargo, debemos de entender que aquí el Señor Jesús quizá está mostrándonos dos malos entendimientos que hacían los maestros de aquel entonces respecto de la ley, ¿verdad?
En primer lugar, parece que el Señor Jesús decía que cualquier agresión que era menos que un homicidio, menos que no matar, cualquier agresión, diríamos, menos que eso, sería libre o exento de juicio o de ir a la corte. Eso él lo va a responder en el verso 22. Y lo segundo que el Señor Jesús está hablando aquí, ¿no? Respecto a esta palabra para la corte, en aquel entonces la corte eran los tribunales locales que estaban compuestos, ¿no? De 3, de 7 o de 23 jueces según el tamaño de la población. Y estos tribunales locales tenían relación luego tenían relación con la sinagoga, ¿verdad? Y cuando el Señor Jesús dice aquí, ¿no? Que aquel no matarás y cualquiera que lo hiciera será culpable ante la corte. Y parece ser pues que los maestros de aquel entonces este mandamiento lo tomaban solamente literalmente, este homicidio, sin tomar en cuenta muchas otras ramificaciones que se tenían que contemplar. Entonces ellos se estaban refiriendo muy humanamente al juicio que ellos tenían que responder ante un tribunal, dejando de lado quizá el juicio de Dios, ¿no? En otras palabras podríamos decir, ¿no? Lo que hicieron fue reducir y confinar las sanciones que acompañaban a este mandamiento a un simple castigo de manos de magistrados civiles. Enseñaban simplemente: no debes matar porque si lo haces corres peligro de que el magistrado civil te condene. Mirando sobre esto, en ambos casos lo malo no está en lo que los rabinos decían, sino en lo que dejaban de decir. Descuidando las manifestaciones menores del espíritu homicida, se olvidaban del juicio final y se enfocaban solamente en el juicio frente a los hombres, ¿no? Dejando de lado, diríamos que la mayor enseñanza o la mayor dedicación a las cuales ellos tenían que dirigirse respecto a no matarás era que la persona que mate sin falta tenía que rendir o ponerse delante del juicio de Dios. Esto ellos lo estaban olvidando. Por eso el Señor Jesús aquí está diciendo, ¿verdad? Como si repitiera de manera no más textual, ¿verdad? No matarás porque si tú matares serás culpable delante de la corte o tendrás un juicio, ¿verdad? Casi es literalmente. Sin embargo, tras de esto, el Señor Jesús quizá está corrigiendo estos dos errores. Lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Decía que los maestros de la ley o los rabinos de aquel entonces estaban olvidándose de dos cosas, ¿verdad? Al solamente decir no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio, el Señor Jesús dejaba entender que parecería que cualquier otra agresión que sería menos que matar o menos que un homicidio quedará exenta o libre de juicio, ¿verdad? Y lo segundo decía que el enfoque quizá que ellos tenían era que si ellos mataban serían puestos delante de un juzgado compuesta por hombres, sin considerar que ellos tenían que enseñar que el problema mayor o más grande era que si ellos mataran, quebraban la ley de Dios y tenían que ponerse delante de la corte divina o celestial, ¿no? Eso ellos estaban olvidando. Después lo vamos a explicar por qué en el verso 22. ¿Y cómo podría ser que personas encargadas de enseñar la ley de Dios estaban olvidando darle el sentido de esta ley como debía ser y solamente lo habían convertido en una ley penal o un precepto solamente humano, ¿no? Pensando sobre esto, nosotros podríamos decir, ¿no?
¿qué hay en ellos que no entendían, no? Si Dios les ha encargado enseñar la ley de Dios, porque Dios será el juez de la vida, ellos están enseñando sobremente la ley pensando simplemente en relación con los hombres nada más, ¿verdad? Y también ellos están pensando que algo que se hace menos que matar, entonces quizá no debería ir a los tribunales. No lo dicen literalmente en esas palabras, pero implícitamente su enseñanza y su vida demostraban esto. Y el Señor Jesús quiere corregir esto y ahora vamos a hablar por qué, ¿verdad? Entonces, maestros de la ley de esta manera podríamos decir que deberían ser apedreados. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en esto, ¿verdad? Mirando nuestra vida podemos darnos cuenta, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos las cosas o las hacemos por temor a Dios, sabiendo que vamos a responder a Dios, o las hacemos o no las hacemos solamente por quedar bien con los hombres o por recibir el reconocimiento de ellos. Por ejemplo, ¿no? Si decimos de no matar, ¿qué es el problema más grande si tú dices, no, yo no tengo que matar? ¿Por qué? Porque si yo mato, entonces, de acuerdo a la ley de nuestro país, me van a juzgar y me van a poner 15 o 20 años de cárcel, por ejemplo, ¿no? Entonces, como yo no quiero ir a la cárcel, entonces yo no mato. ¿Entienden? Pero más que eso, nosotros debemos de entender que no matar es un mandamiento establecido por Dios y que si es que nosotros matamos, quebramos este mandamiento y tenemos que comparecer delante de Dios. ¿Entienden? Y la consecuencia, la paga de quebrantar este mandamiento, pues no son 15 años de cárcel, sino es nuestra condenación. Eso es lo que nosotros como pueblo de Dios tenemos. Entonces, antes que hacer pensando solamente, sí, en buena hora, si yo no hago lo indebido en relación a estar bien con ellos o que ellos me vean como una persona de bien, algo es algo, podríamos decir, pero si yo solamente dejo de hacer las cosas en relación a los hombres, entonces estoy menospreciando la ley de Dios. Y si nos damos cuenta, muchas veces nuestra vida es así. Si yo hago esto o hago aquello, es para quedar bien o para que me miren bien o simplemente para tener, diríamos, esta relación de manera muy humana. Y no lo hacemos porque es algo que Dios nos mandó o no lo hacemos porque es algo que a Dios no le agrada. Entonces, ¿buscamos agradar a los hombres o buscamos agradar a Dios? ¿O buscamos obedecer a los hombres o buscamos obedecer a Dios? Como lo dije, a nada es mejor que por temor a los hombres o por estar bien con ellos. Sin embargo, esto nos lleva al problema a que cuando los hombres no nos ven, entonces nosotros podemos cometer cosas que no son debidas de hacerlas, ¿no? Cuando los hombres no nos ven nosotros, entonces podemos hacer cualquier ilícito. Pero si nosotros lo hacemos por el temor de Dios o lo dejamos de hacer por el temor de Dios, entonces sabemos que Dios siempre va a mirarnos y siempre va a estar atento, día, noche o donde sea que nosotros nos encontremos. Nuestra vida muchas veces es así, por eso muchas veces yo me recordaba y me reía, ¿verdad? Aún en nuestra congregación yo he sido testigo de ver, ¿no? Que los niños les enseñaban, no tienes que portarte así porque si te portas así o haces esa bulla o ese desorden en el templo, se va a molestar el pastor. ¿Entiendes? Y yo recuerdo un día llegué a una casa, ¿no? Y cuando yo estaba llegando a esta casa, wow, había una música, pero diríamos, muy alegre. No sé si era salsa o chicha, no sé. Había una música muy alegre, ¿no? Entonces estaban que la disfrutaban los niños. Pero entonces alguien me vio y dijo, ahí viene el pastor, y apagaron su música, apagaron su música. Y miren, desde niños les estaban enseñando que
lo que debían hacer o dejar de hacer era en relación a los hombres, pero antes que eso debían de hacer en relación a Dios. Si yo lo hago porque le agrada a Dios, ¿entiende? Y algo así ha pasado con la ley, ¿verdad? El pastor no podría estar siempre mirando, controlando la vida de ellos, pero Dios sí podría verla. Y entonces la enseñanza que tenemos que ver es que antes de pensar en hacerla para los hombres, nosotros tenemos que hacerla por el Señor, porque somos hijos de Dios y vivimos en el reino de Dios. Hemos sido trasladados desde el reino de la oscuridad al reino de la luz. Entonces, en relación a Dios tenemos que llevar nuestra vida. Eso era lo que el Señor Jesús está señalando aquí respecto de cómo interpretaban los maestros de la ley, los rabinos de aquel entonces, este mandamiento de no matarás. Y en este verso 22 él va a aclararlo, ¿no? Aunque el mandamiento decía, ¿no? Él dice, oíste que fue dicho, no matarás. Y este verso 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. La ley decía, no, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, porque cualquiera que matare, ¿no?, será culpable de juicio. Ahora el Señor Jesús está diciendo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Imagínense. En contraste, el Señor Jesús está diciendo, diríamos, con toda la autoridad que a Él le asiste. El Señor Jesús no dice, a mí me parece que mi interpretación de la ley sería que, sino habla con una total autoridad, habla como el Mesías, habla como el Hijo de Dios. Esto debería haber llamado la atención de la multitud de aquel entonces. El Señor Jesús acababa de ratificar su carácter permanente de la ley en el verso 18 de este mismo capítulo, cuando Él dice, ¿verdad? De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Él acaba de ratificar esto, ¿no? Pero aún así se expresa como alguien que tiene autoridad para ampliar la exigencia de la ley. ¿Por qué razón? El Señor Jesús está diciendo, ¿verdad? Se le fue dicho que no matarás, porque si tú matas serás culpable de juicio, pero yo les digo a ustedes que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio o será llevado a la corte. Y cualquiera que le diga necio o a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno. El fariseo suponía que no había quebrantado el sexto mandamiento siempre que tuviese las manos limpias de sangre. Sin embargo, el Señor Jesús afirma que el enojo mismo es ya una infracción de este mandamiento, porque de permitirse manifestarse por medio de acciones vendría a ser homicidio. Por lo tanto, será culpable ante la corte, que era el tribunal del pueblo. Si no creen esto, piense, ¿verdad?, en qué termina cuando uno se llena de enojo o de ira, ¿verdad? Cuando las personas se enojan o se llenan de ira y tienen este problema, entonces pueden verlo si quieren en internet, tips para controlar el enojo, la ira, ¿verdad? ¿Y cuál es el consejo? Medita profundamente en cosas positivas, ¿ya? Y otro es, por ejemplo,
sal fuera y toma aire para que te relajes, ¿no? O un tercero podrían decir, ¿sabes qué? Practica alguna actividad física, algo que te encante para que botes toda tu energía. Y esto me hacía recordar, o siempre nosotros somos conscientes de ver, ¿no? Cuando una persona se enojó, entonces quiere pelearse. Entonces no lo dejan, agárrame, ¿no? Una persona dice, agárrame porque si no yo lo desaparezco. Agárrame porque si no yo lo destruyo. Está tan enojado, entonces ese enojo que él tiene, si no lo agarran, si no lo detienen, si no lo controlan, terminaría quizá en una acción de homicidio. Y el Señor Jesús está diciendo aquí, ¿verdad? No solamente es el problema con la muerte literal, no matarás, sino el problema también tiene que ver con el enojo. Y aquel que se enoja con su hermano será culpable de juicio. Y lo segundo también que aquí el Señor Jesús les dice es que cualquiera que diga la expresión o que insulte, ¿verdad?, a su hermano será culpable ante el concilio. Aquel que le dice, ¿verdad?, con el enojo. No solamente el problema del enojo, sino que le diga necio, ¿no? Será culpable entre el concilio. El concilio era el tribunal, diríamos, supremo del país. El Sanedrín, ubicado en Jerusalén y compuesto de 71 jueces, donde se celebraba juicios más serios o más graves o más grandes, como querramos decirlo, ¿no? Está hablando el Señor Jesús de la corte, ahora habla del concilio como la corte suprema. Y el tercero, que si tú le dices fatuo es idiota, ¿verdad?, quedará expuesto al infierno de fuego, ¿no? El que le dice idiota a su hermano, ¿no?, queda expuesto al infierno de fuego. Este infierno de fuego alude al destino merecido por todos los que no son declarados justos en el juicio final delante de Dios, cuando Dios mismo juzgue a todos los hombres por sus acciones. Entonces debemos de entender que este precepto, no matarás, no se refiere solo a la muerte física, sino que hay formas más sutiles de matar. La tensión del enfrentamiento, el insulto, la descalificación van matando poco a poco a los hermanos. ¿Ah? Entonces podemos pensar nosotros, ¿verdad?, que cuando el Señor Jesús vino y dijo, ¿verdad?, no solamente el problema es no matar, sino el problema también es el enojo contra su hermano, y el problema es el insulto contra su hermano. Si te enojas contra tu hermano, serás culpable de juicio ante una corte. Si insultas a tu hermano y le dices necio, serás culpable ante el concilio. Y si le dices idiota a tu hermano, quedarás expuesto al infierno de fuego. Ahora, cuando yo decía, ¿verdad?, o cuando yo pensaba, o cuando yo estaba hablando acerca de si estos dos chicos hay que llevarlos a la corte, a quienes habían matado a estos dos chicos hay que llevar a la corte para que paguen por su culpa, yo me planteaba la pregunta, ¿será que solamente dos que mataron a estos dos chicos hay que llevarlos a la corte, o habrá algún otro culpable? Sea por el lado de los protestantes o sea por el lado de la policía. Si nosotros miramos y tomamos estos preceptos, pues yo pienso que hay más de un culpable, más del que mató a estos dos jóvenes. Hay personas que han estado tan enojadas y hay personas que han dicho tanto insulto para con los demás. Y ahora el Señor Jesús está diciendo, entonces ellos también son culpables de juicio, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿verdad?, en nuestro entorno, y a nosotros los que somos hijos de Dios, los que seguimos al Señor, ¿verdad?, ¿cuántas veces usted se enojó contra su hermano? Yo recuerdo de niño, me enojaba bastante. Entiendo.
Eh, Creo que una vez mi hermano mayor me pegó, ¿no? Y yo recuerdo que fuimos a la chacra y siempre yo tenía eso que me la tenía que cobrar venganza. Entonces ahí en la chacra había una lampa, ¿no? Entonces yo agarré esta lampa y con el cabo, se llama la madera de la lampa, agarré y le metí en el cuello a mi hermano, con tanta cólera que creo que lo desmayé, no sé, ¿no? No murió mi hermano, pero el sentimiento, el enojo contra él, ¿qué dice aquí Jesús? El que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. El que insulta, le dice necio o idiota a su hermano, también es. Ahora yo quiero preguntar a ustedes, ¿cuántas veces usted le dijo idiota a su hermano o a su hermano? Eres un idiota. ¿Ah? Si le dice necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Si le dice idiota, quedará expuesto al infierno de fuego. Y aquí nosotros debemos de entender, no es que el Señor está categorizando el pecado o está categorizando las faltas, no. Debemos de entender que los hebreos usaban esta forma, este paralelismo, ¿no? De ir, diríamos, a mayor grado para resaltar algo, ¿no? Entonces, no son tres tribunales, ni son tres pecados diferentes, es el mismo problema. Y lo que el Señor Jesús está llevando este problema de no matar, no solamente al acto literal, sino está llevando a que podamos verlo dentro de nuestro corazón. Si tú te enojas tanto y no te controlas, no te agarras, terminas de pronto cometiendo un homicidio. Y si tú insultas con tanto enojo, también estás matando, porque saben, las palabras matan. Si tú hablas palabras de desprecio a alguien, cada día estás destruyendo su vida. Y lo que el Señor Jesús está justamente mirando este problema del corazón de los hombres. Los maestros de la ley estaban mirando literalmente, no matarás. Porque si tú matas, vas a comparecer delante de la corte, de manera muy humana. Pero el Señor Jesús está llevando esto que es problema de nuestro corazón y que tú tienes que comparecer, ¿verdad? O tienes que comparecer hasta la corte si es que tú te enojas, o tienes que comparecer ante el concilio, tienes que comparecer delante de Dios por insultar a tus hermanos. Si miramos quizá nuestra vida detrás de una fachada de buenos ciudadanos, estamos nosotros practicando el homicidio de corazón. A espaldas de nuestro prójimo podemos asesinar su reputación. Estas cosas también merecen el castigo eterno. Si no se arrepienten y creen en Jesucristo, aquel que las practique está encaminado hacia el infierno mismo. Porque algún día nosotros daremos cuenta de todas las palabras que salen de nuestros labios. Por eso el Señor Jesús, aquí a partir del verso 23, pues yo les digo entonces, reconcíliate. Y aquí vamos a ver el verso 23, dice por tanto, ¿no? La frase por tanto indica que lo que Cristo está a punto de exponer es una ampliación o consecuencia directa de lo que acababa de enseñar en los versos anteriores. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. El verso 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, hermanos, podemos ver, ¿no? Los versículos 23 al 26 nos dice que debemos de actuar en caso de encontrarnos en alguna situación
en la que el espíritu homicida se haya manifestado en nosotros o en nuestro entorno. Porque si el Señor está mandando a reconciliarnos antes de traer la ofrenda delante de Él, es porque hay un problema de relación con nuestro hermano. ¿Entiendes? La palabra hermano hace referencia en aquel contexto social a cualquier miembro de la congregación de Israel, y si queremos ampliarlo hasta nuestros días, hace referencia a cualquier miembro de la iglesia del Señor Jesús, ¿verdad? Y si tienes, ¿no? La palabra, si tienes algo, ¿no? Si tienes algo contra tu hermano, o si tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate. Entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesús está mostrando? O sea, que cualquier cosa que nosotros podamos hacer delante de Dios no tiene ninguna validez si antes nosotros no nos hemos reconciliado con nuestro hermano. Y aquí tenemos que entender cuando dice algo, está dejando en la posibilidad que este algo sea alguna ofensa muy mínima como un problema muy grande. Algo, no está determinando. Y esto nos enseña cuando dice, si tú vas a dar una ofrenda o servicio al Señor, si vamos a ir a un culto, o si vamos a cantar una alabanza, o si vamos a desarrollar cualquier ministerio para el Señor, y ya estás, diríamos, llegando ahí en el templo, o ya estás sentado y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano. ¿Qué es lo que tienes que salir, ir y reconciliarte? Si no, este servicio, esta ofrenda no es acepta por el Señor. Para el Señor es tan importante el corazón tuyo. Para el Señor es importante nuestro corazón. No sabemos la razón por la cual las personas, muchas veces nosotros solemos decir, ¿verdad? Yo no tengo la culpa, ya se le pasará, así decimos nosotros. Yo no le he hecho, ¿no? A veces dice, hermano, ¿usted tiene algo contra él? No, yo no, pastor. Yo no sé qué es lo que él tiene, yo no le he hecho nada, pero él tiene algo contra usted, ¿no? Entonces es problema. Nuestro hermano puede tener una necesidad, saber que tenemos quizá los medios para asistirle y ofenderse al ver que no queremos prestarle ayuda. Alguna vez yo le pedí y él no me prestó. Desde ahí ya no me cae bien, ya no hablo con él. Por eso puede ofenderse. Eso es tener algo contra uno o que tengamos algo. Entonces ya se rompe esa relación, ya está nuestro corazón mal, ¿no? También podemos decir, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. También la palabra dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Entonces es necesario mirar, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de nuestro corazón? ¿Ah? ¿Cuál es el problema de nuestra relación? El Señor no quiere aceptar ninguna ofrenda, ningún servicio para Él si antes tú has reconocido que tienes algo. No determina grande o pequeño. Si tú tienes algo contra un hermano, ve y reconcíliate. Reconcíliate. Después de que te reconcilias, entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso está hablando para con los hermanos. Ahora, a partir del verso 25-26, está hablando para con tu adversario. Verso 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino.
No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. A diferencia de la primera ilustración, la acción que se produce en la calle, ¿no?, es una situación, diríamos, más grave. Ya no es una situación tan sencilla o pequeña, sino es una situación que ya está, diríamos, en el juzgado o en la corte. ¿Y qué debe hacer el discípulo en esta situación? Debe reconciliarse pronto con su adversario, porque de no ser así, se pondrá en marcha una cadena de acontecimientos que no acabarán hasta que él pruebe las últimas consecuencias de su ofensa. El adversario lo entregará al juez y el juez al guardia lo meterá en la cárcel y allí se quedará hasta pagar el último céntimo, literalmente el último cuadrante de su deuda, ¿verdad? En este mismo capítulo de Mateo, el capítulo 6, el verso 14 al 15, leemos que si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. La persona que mientras va por el camino de esta vida y nunca adquiere la capacidad de buscar la paz o de perdonar y reconciliarse, nos lleva a la interrogante de que quizá esa persona no ha experimentado el perdón de Cristo o la salvación de Cristo. Porque si hemos recibido el perdón de Él por nuestros pecados, debe haber una disposición en nosotros para perdonar o reconciliarnos aún con nuestros adversarios, cuando la situación es mayor. En el camino de la vida muchas veces nos vamos a ver envueltos en problemas, en situaciones de mal entendimiento, en situaciones en que quizá vamos a estar contra un compañero de trabajo, en situaciones que no podemos ponernos de acuerdo y donde no quizá será expuesta nuestra sinceridad, sino podemos ser malentendidos. Y eso puede llevar a que una relación se haya rota, pero aquí está diciendo, ¿verdad?, que te reconcilies con tu adversario, ¿no? Que te reconcilies con tu adversario. Si no, el juez va a ponerte en la cárcel. Y aquí volvemos a lo mismo del verso anterior, ¿no?, de los versos anteriores. Cuando se dice que vas a comparecer y vas a ponerte en la cárcel, esto no es solamente que el Señor Jesús está haciendo alusión al juzgado civil o penal, no. Lo que está diciendo es que si tú no te reconcilias, tú vas a tener que comparecer delante de Dios. Y imagínense cómo el Señor Jesús, diríamos, extiende o agrava este mandamiento que a los antiguos le fue dicho que no matarás, ¿verdad? Verso 21, ¿verdad? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y él dice, pero yo os digo, ¿verdad? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Que cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Que cualquiera que diga idiota a su hermano quedará expuesto al infierno. Y cualquiera que no se perdone con su hermano o que no se ponga a cuenta con su adversario será juzgado por el juez hasta que pague todo. ¿Y cómo podremos nosotros pagar delante de Dios? Si es que nosotros, ¿cómo podemos llegar delante de Dios si es que nosotros no hayamos perdonado a nuestros semejantes? Meditando sobre esto, ¿no? Viviendo, ¿qué fue lo que oímos esta semana? Sí, mataron primero 2 jóvenes y después mataron a uno más en el último. Entonces nosotros estamos diciendo, que todo el peso de la ley caiga sobre los culpables, ¿verdad? Y estamos tomando literalmente que los culpables de los problemas solamente son los que literalmente mataron.
Pero el Señor Jesús está diciendo que cualquiera que se enoje o que cualquiera que maldiga a su hermano es culpable tanto como aquel que mató de un balazo o con una pistola. Hasta ahí está llevando el Señor este mandamiento, porque está viendo las implicancias que hay. ¿Qué es lo que origina? El no matar, ya eso es consecuencia de que algo que se inició con el enojo. No matas riéndote, cuando matas es porque estás enojado, ¿verdad? Entonces, esa es la acción que ya diríamos pone de manifiesto la maldad que hay dentro del corazón de los hombres. Y ahí es donde el Señor quiere enfocar esta enseñanza. Los rabinos no lo estaban viendo así, los rabinos solamente lo estaban viendo literalmente, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús les dice, ¿verdad? Aún por cosas más pequeñas tú tienes que responder. Ellos estaban quizá pensando que cosas más pequeñas no hay que rendir cuentas, solamente no matar. Pero el Señor Jesús les lleva a que el problema no está solamente ahí, el problema es manifiesto ya cuando tú matas, pero el Señor está viendo las ramificaciones. El problema se inicia en tu corazón lleno de enojo. Y si tú estás enojado, serás culpable. Y si tú insultas, serás culpable. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿nunca se enojó? ¿Ah? ¿Nunca se ha enojado usted? ¿Cuántas veces nos hemos enojado? ¿Nunca se ha llenado de ira? Por supuesto que se ha llenado de ira. ¿Nunca ha insultado? ¿Cuántas veces hemos insultado? Si no nos hemos atrevido a hacerlo directamente a alguien, pero lo hemos hecho tras de. Nunca hemos asesinado a alguien literalmente, no, pero muchas veces hemos asesinado con nuestras palabras, hemos maldecido con nuestras palabras, hemos insultado. Y si no lo hemos hecho ya dentro de nuestro corazón, esto de reconciliarse ya es porque hay una relación rota. Y ahora no solamente hay que reconciliarse con los hermanos, sino con cualquier persona con la cual nosotros tenemos algún problema. Si no nos ponemos de acuerdo, pues vamos a tener que comparecer ante el tribunal del Señor. Y por eso dice, cuanto antes, mientras estás en el camino. ¿Qué quiere decir? Mientras estás en el camino es mientras estás en esta vida y tienes tiempo de ponerte a cuenta. Porque si tú no te arreglas ahora, tú tienes que dar cuenta al Señor. Entonces, ¿quieres ponerte delante del Señor? De manera podemos decir soberbia, yo vengo delante de ti, yo he vivido, he insultado, me he enojado, he hecho daño a los hermanos, nunca me arrepentí, nunca les pedí perdón, nunca me puse a cuenta y así quiere decir delante del Señor, pues eres culpable. ¿Cuál era la paga para los que mataban? Pues tenían que morir. Y si nosotros también hemos cometido ese pecado, y sí que lo hemos cometido porque nos hemos enojado, hemos insultado y todo, pues también tenemos que morir y nuestra muerte es eterna en el infierno del fuego. Entonces, ¿quieres llegar así? ¿Queremos llegar así? No. Mientras estás en el camino tienes que reconciliarte y poder reconciliarte solamente puedes hacerlo a través de Jesús. Si no lo haces a través de Jesús, entonces vas a tener que recibir la sentencia de nuestro Dios. Por eso el Señor está hablando esta palabra. Por eso el Señor está mandando que la justicia que demanda el Señor va más allá de solamente el cumplimiento de la ley. No solamente no matarás, sino también no debes enojarte contra los demás. No debes insultar. Y también que si te has enojado debes reconciliarte cuanto antes, mientras estás en el camino. Si no, Dios no perdona. Si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdonará.
Por eso es que necesitamos de Cristo. Él ya vino para reconciliarnos con Dios. Ese pecado que está enumerado aquí, ese pecado que nos separa de Dios, pero el Señor Jesús justamente ha venido y Él quiere acercarnos. Es por eso que Él está exponiendo el problema de nuestro corazón. El problema solamente no es matar literalmente. Eso ya solamente es la manifestación de ese odio o ese rencor tan grande que hay dentro de tu corazón. Y el Señor Jesús está enfocando hacia ahí el problema. Eso implica dentro de este mandamiento de no matar. O sea, el no matar o el matar se originó antes. ¿Cuándo se originó? En nuestro corazón tan lleno de maldad. Entonces, ¿cómo podemos cambiar ese corazón? ¿Cómo podemos cambiar nuestros sentimientos? ¿Cómo podemos ser libres de esta maldad? Solamente es a través de Cristo. Él vino a morir en la cruz para pagar el precio de nuestro pecado. Él ya pagó por ese enojo, Él ya pagó por ese insulto. Él ya pagó por los pecados que nosotros día a día cometemos. ¿Cuántas veces habremos matado por palabra, por ira o por enojo a nuestros hermanos? ¿A cuántos de ellos nosotros les hemos insultado? ¿O hemos deseado el mal para alguno de ellos? Son tantas veces. Entonces nosotros vamos a tener que comparecer. Por eso el Señor Jesús dice, ponte de acuerdo antes. Pide perdón. Y pide perdón a Dios, no solamente a los jueces. Si tú no tienes que hacerlo, tienes que pensar que hay un tribunal supremo, que es el tribunal de nuestro Señor. Ante Él vamos a dar cuenta. Él está viendo todo, Él conoce nuestro corazón. Aun cuando tú no pronuncies palabra, Él sabe nuestros pensamientos y Él conoce nuestros sentimientos, ¿verdad? Entonces, ante Él tenemos que rendir, reconociendo nuestro pecado. Señor, yo soy pecador, mi corazón está dañado, está lleno de ira. He matado a muchos hermanos por mis palabras. Ahora, entonces, ¿qué me espera? Es el tiempo entonces que Dios nos llama a rendir nuestra vida, nuestro corazón está dañado y solamente el Señor Jesús puede restaurarlo. Reconozcamos nuestro pecado. No solamente son culpables los que quitan la vida físicamente, culpables somos todos, porque la misma palabra nos enseña que no hay justo ni siquiera uno. Somos culpables todos ahora, chicos y grandes, porque los chicos también se enojan, y los grandes también, y los viejos también, los abuelos también. Chicos y grandes somos culpables. El Señor Jesús nos está enseñando con esta palabra. Si somos culpables, entonces hemos pecado, hemos quebrantado la ley de Dios. Y vamos a tener que rendir cuentas por este homicidio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que rendir, tenemos que reconocer nuestro pecado. Señor, perdóname. Si tú sales, ¿verdad? O tú estás manejando tu carro, muchas veces suele suceder, y si te cruza uno o no avanza y tú te llenas de enojo, ya quieres chocarlo, quieres que desaparezca, ya estás con tus sentimientos, con tus pensamientos matando a aquella persona. Y de eso ahora tú tienes que rendir cuentas delante de Dios. Dios nos está dando la oportunidad. Mientras estás en el camino, reconcíliate. Y debemos de reconciliarnos con nuestros hermanos y debemos de reconciliarnos con Dios, porque este pecado justamente es el que nos ha separado de Dios. Yo quiero preguntarte, ahí donde tú estás, y sé sincero para contigo mismo. ¿Te has enojado contra tu hermano? Sí. ¿Una vez? Sí. ¿Más de una vez? Sí. 2 veces, sí. 5 veces, sí.
En un año más de 10 veces, más de 20 veces. Y si tú tienes 20 años, ¿cuántas veces tú has matado a tu hermano con tu enojo? Y si tú has insultado, también, ¿cuántas veces decimos, no seas necio? O cuántas veces decimos, ese es un idiota. Y de eso tú eres culpable. Entonces, ¿cuántas veces tú has dicho esto? Entonces somos culpables. Pero el Señor Jesús nos está dando la oportunidad en este día de que nos arrepintamos, de que reconozcamos que si antes teníamos este concepto errado que solamente si físicamente mataba yo era culpable, ahora Él nos está enseñando que si yo me enojo o yo le insulto, soy culpable delante del Señor. Yo reconozco mi pecado en este tiempo. Es tiempo que reconozcamos nuestro pecado. El Señor vino a cumplir la ley, pero el Señor vino a extender esta ley con toda la autoridad. Porque Él dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo hoy, ¿verdad? Que tú eres culpable. Entonces, humillémonos delante del Señor. Reconozcamos nuestro pecado delante del Señor. Reconozcamos nuestro pecado delante de Él. Es tiempo de reconciliación para con nuestros hermanos y para con el Señor. Es tiempo de que reconozcamos nuestra decadencia. Que el Señor nos ayude a ser humildes, a aprender a pedir perdón y a recibir el perdón del Señor en este tiempo, confesando nuestro pecado. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. A veces, Señor, somos ligeros de juzgar a los demás. Y a veces, Señor, estamos tan tranquilos porque no hemos matado a nadie le hemos quitado la vida. Y estamos muy orgullosos de haber cumplido tu mandamiento. Sin embargo, tú, Señor Jesús, nos estás enseñando a través de tu palabra, con toda autoridad, que aquel que se enoja con su hermano y cualquiera que diga necio e idiota a su hermano, será culpable, es culpable. Y reconociendo, Señor, esta palabra, tantas veces, Señor, hemos pecado de esta manera. Tantas veces hemos insultado, tantas veces estamos llenos de enojo, tantas veces estamos llenos de rencor por días o por años. Y tú estás mandando, Señor, a que nos reconciliemos. Ahora que hay tiempo, Señor, porque cuando tú vengas por segunda vez, ya no habrá oportunidad. Nos estás dando, Señor, en este día la oportunidad. Y reconocemos, Señor, que hemos cometido pecado. Reconocemos, Señor, que hemos cometido homicidio, Señor. Por lo tanto, te pedimos, nos perdones, Señor Jesús. Reconociendo, Señor, que tú entregaste tu vida en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y el sacrificio tuyo ha sido la paga perfecta por nuestros pecados. Por lo tanto, Señor, te recibimos como el Señor y Salvador de nuestra vida para ser libres en ese tribunal. Justificado, Señor, por tu sangre, justificado, Señor, por la obra tuya, Señor, en esa cruz. No porque nosotros seamos buenos, Señor. Como dice tu palabra, en pecado hemos sido concebidos, Señor. Mas ahora tú, Señor, nos recibes. Mas ahora, Señor, tú nos perdonas. Por lo cual, Señor, te damos gracias en esta mañana. Y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.